Bienvenidos a este espacio de análisis de las escrituras en su contexto arqueológico, histórico, bíblico e hebreo. Con ustedes, el profesor Moré Ahmed Najarwari, que saluda y agradece a todos los que están suscritos a este canal. Cuando analizamos los evangelios, podemos ver que están cargados de muchas ilustraciones e incidencias que sirven de ejemplo para que nosotros podamos hacer lo que Yahshua hizo. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 5, comenzando en el versículo 17, se registra un incidente que va a servir como base para el estudio de este día. Y vamos a hablar acerca de la sanidad de un paralítico. Lucas 5 del 17 hasta el 26. Y aconteció un día que él estaba enseñando, y los fariseos y los doctores de la ley estaban sentados, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. El Masías estaba ahí para sanarlos. Y he aquí unos hombres que traían sobre el lecho a un hombre que estaba paralítico, y buscaban meterlo y ponerlo dentro de él. Y no encontraron por dónde meterlo a causa de la gran multitud que estaba. Subieron entonces arriba de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho en medio delante de Yahshua, el cual, viendo la fe de ellos, le dice: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia, que puede perdonar pecados si no solamente Yahweh? Yahshua, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué pensáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿tus pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo de Yahweh tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, le dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y luego, levantándose en presencia de ellos y tomando aquel que estaba echado, se fue a su casa, glorificando a Yahweh. Y esto tomó por espanto a todos los que glorificaban a Yahweh, y fueron llenos del temor, diciendo: hemos visto maravillas sobre él. Aquí podemos ver que tenemos a un paralítico. ¿Y por qué este hombre era paralítico? Hay personas que nacen con defectos congénitos, y hay otros que la vida desorganizada los lleva a enfermarse y tener un impedimento de caminar, como este paralítico. El paralítico había vivido una vida disoluta, había vivido una vida de intemperancia, y fue tanto el exceso en prejuicio a su soma, a su persona, a su cuerpo, que con el tiempo este hombre cayó en una parálisis. Y esa parálisis, con el tiempo la piel comenzó a descomponerse. Y esta descomposición hacía que el paralítico tuviera hedor. Yahshua estaba en la casa de Pedro, y esa casa fue destechada porque el techo era frágil, y levantaron el techo y por ese lugar pudieron entrarlo porque no había cubo por la puerta de la casa, y destecharon la casa de Pedro para bajar una estela de paja donde estaba acostado el paralítico. Este paralítico ya estaba moribundo, y unos amigos lo entraron bajándolo por el techo y lo pusieron a los pies de Yahshua el Mashiach. Y ninguna persona que va a los pies de Yahshua puede salir igual. No se puede levantar sin un cambio de 180 grados. No conozco una sola persona en toda la Biblia que haya asistido a los pies de Yahshua y que no haya sido transformado. Y este hombre lo que quería que fuera perdonado, porque su vida licenciosa que había llevado a este hombre a esa condición de estar postrado, a esa condición de incapacidad. Y nos dice que Yahshua, en vez de sanarle enseguida, lo que hace es decir: tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque lo que el hombre no quería la sanidad, sino que el perdón de lo que lo había llevado a esa condición. Pero ahí había unos sacerdotes judíos, unos fariseos, que cuestionaron a Yahshua diciendo: ¿quién es este que presume ser Yahweh? Porque el único que puede perdonar pecados es Yahweh, y Yahshua es solamente un ser humano. Pero ellos no advertían que ese Yahshua humano era Yahweh encarnado, hecho humano, para acercarse a nosotros y tocarnos y hablar, porque ningún ser humano puede ver a Yahweh y vivir, porque dice la Biblia que Yahweh es fuego consumidor. Yahweh es fuego, y si tú lo ves, tú eres consumido al instante. Es peor que una bomba atómica. Pero para que Yahweh se acerque al hombre, se volvió hombre, y como hombre podía tocar, sanar, conversar, y conversar de hombre a hombre, y vivir la vida de los seres humanos en la tierra para experimentar lo que sucede aquí con cada uno de nosotros. Y a él lo marginaron, lo cualquierizaron, y le dijeron: ¿quién es este que puede perdonar pecados si el único que puede perdonar es Yahweh? ¿Saben una cosa? Yahshua a esos doctores de la ley, o a esos maestros de los 10 mandamientos, los cuales eran 635 mandamientos, los cuales le pregunta: ¿qué es más fácil decir o hacer? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y anda?
porque para hacerlo, una persona tiene que tener el poder de Yahweh en ella. Entonces, para que ustedes vean que el que está frente a ustedes tiene poder, tiene autoridad, exousia en el griego, de perdonar pecados, como yo tengo autoridad para perdonar pecados, y él usa una expresión, hijo de hombre. ¿A qué hijo de hombre? Ellos conocían un hijo del hombre. ¿Recuerdan ustedes el incidente de los 3 hebreos que fueron echados al horno ardiente? Ellos lo sabían, porque eran doctores, eran maestros de las escrituras. Ellos sabían que los 3 hebreos que fueron echados en ese horno, apareció un cuarto llamado hijo del hombre. Había un hijo del hombre, pero también conocía lo que decía Daniel capítulo 7, que ese anciano de días, en ese juicio aparece el hijo del hombre que vino a recibir el reino del Padre, y ese hijo de hombre Yahshua lo está aplicando a sí mismo. Yo soy ese hijo de hombre que anduvo con los 3 hebreos sin quemarse, y anduvo y estuvo en presencia en el juicio que menciona Daniel 7 del 9 en adelante. Pues para que vean que el hijo del hombre tiene autoridad, tiene poder de perdonar pecados, porque es Yahweh, a ti te digo, al paralítico, levántate y anda, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Y el versículo 25 dice, instantáneamente tomando su lecho, lo enrolló, se fue a casa dando gloria a Yahweh. ¿Y qué pasó con todo el mundo? Los que estaban ahí no habían visto ese paralítico andar. Había ido donde los superiores y no lo hicieron andar. Solamente Yahweh, en la persona de su hijo, Yahshua, lo logró. ¿Qué quiero destacar con esto? Que así como Yahweh quiere que imitemos esta gran verdad de que este hombre fue llevado para ser sanado, también podamos sentir ese deseo de contribuir o colaborar para que pueda ser sano. Yahweh estima al hombre, no por las circunstancias de su nacimiento, ni tampoco por su posición, no por sus ventajas en cuanto a oportunidades lucrativas ha tenido, sino por el precio pagado por su redención. Es decir, Yahshua pagó un precio altísimo, su propia vida, para rescatar al pobre, al rico, al mendigo y al exuberante. Y por muy deforme que haya sido su carácter, aunque haya sido considerado como un paria entre los hombres, el hombre que permite que la gracia de Yahshua entre en su alma está reformado en su carácter y será levantado de su condición de culpa, de degradación y miseria, como el caso del paralítico. Yahweh ha hecho toda provisión para que el perdido pueda llegar a ser su hijo. El ser humano más frágil puede ser elevado, ennoblecido, refinado y santificado por la gracia de Yahshua el Mashiach. Los que colaboran con Yahweh, los que están llenos de la compasión divina, verán y valorarán a los hombres como Yahweh nos ve y nos valora. Cualquiera que sea su nacionalidad, el color, la condición social que tenga, el misionero de Yahweh tiene que considerar a todos los hombres como comprados por la sangre de Yahshua. Y así él va a entender que no existen castas para Yahweh. Nadie debe ser considerado con indiferencia ni ser menospreciado, porque cada alma ha sido comprada por un precio infinito. Debemos de ver en cada persona, rica o pobre, una persona que necesita a Yahweh y necesita de Yahweh. Y nosotros somos ese vehículo para hacer que esas personas regresen de muerte a vida. Y cuando digo eso, es volver a Yahshua, que Él es la resurrección y la vida. Y Yahweh nos va a transformar como transformó a ese paralítico que fue perdonado y luego fue sanado por Yahweh. Que Yahweh realice ese poder curativo, esa taumaturgia divina en nosotros, para que así podamos decir, somos hombres y mujeres transformados por la gracia de Yahshua el Mashiach. Suscríbase a este canal de YouTube, Moreh Ahmed Naharwari, comparte estos estudios con los demás. En la parte de acá abajo se encuentra el número del canal para que me dejes tus preguntas, tus inquietudes. Si has escuchado otro audio, otro estudio, porque en el canal tenemos más de 1500 estudios y tienes preguntas referente a ese estudio X que has escuchado, que te ha dejado con dudas, te ha dejado con preguntas, déjame en el WhatsApp del canal los comentarios y yo voy a estar dando la respuesta con la ayuda del Eterno. También está la forma en la cual me puedes apoyar para poder seguir compartiendo estos estudios de manera gratuita. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te dé shalom.